Hola, hoy vamos a hacer unos ejercicios de física y vamos a hacer ley de Hooke. Y la ley de Hooke sabemos que hace referencia a los muelles. Entonces voy a dibujar un muelle que tiene además una K determinada, ¿vale? Este muelle, concretamente tiene una K, la que sea, esta constante del resorte, que es la dureza o no que tiene este muelle. O sea, con la facilidad que tiene este muelle de alargarse o comprimirse, ¿vale? Imaginaos que este muelle que he dibujado aquí está colgado. Imaginaos que no tiene peso, y cuando no tiene peso pues tiene una distancia que vamos a decir que es pues 20 centímetros. Vamos a imaginarnos que es 20 centímetros. A este muelle le voy a dibujar el mismo muelle, pero le vamos a poner un peso, el que sea, ¿vale? Le vamos a poner un peso. El peso va a hacer que el muelle se estire, ¿verdad? Por tanto, ya no va a medir 20 centímetros. Vamos a imaginar que mide 25 centímetros. Ha habido un cambio en la longitud de este muelle, ¿verdad? El cambio es la longitud final menos la longitud inicial. Ha habido un cambio de 5 centímetros. El muelle ya no mide lo mismo. El muelle mide 5 centímetros más. Eso es el estiramiento del muelle, ¿vale? La fórmula dice que cualquier fuerza que apliquemos a ese muelle es igual a la constante del resorte por el estiramiento del muelle. Esa constante es esa K, que podemos también calcular, que hace referencia a la dureza o no del muelle, y esa X, que es el estiramiento, ¿vale? La longitud que varía el muelle, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero el ejercicio 1, que es bastante sencillo. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Nos dice, a ver, si cuando aplicamos a un determinado muelle una fuerza de 20 newtons, le provocamos un alargamiento de 30 centímetros. Quiere decir que tenemos un muelle, ¿vale? Le aplicamos una fuerza de 20 newtons, y el muelle se alarga, ¿vale? El estiramiento que ha tenido ese muelle es de 30 centímetros, ¿vale? No nos dice cuánto medía el muelle al principio, nos dice que el estiramiento, ¿vale?, ha sido de 30 centímetros. Por tanto, si ponemos la fórmula, que la tenemos aquí al lado, pero bueno, vamos a ponerla otra vez, que podríamos usar la misma para que nos dé espacio. Si tenemos esta fórmula, sabemos que la fuerza son 20 newtons, es igual a la constante, que no la sabemos, por los 30 centímetros que vamos a pasar, por cierto, a metros, ¿vale? Vamos a pasarlo a metros. Entonces son 0,3, ¿verdad? Bueno, pues aquí podemos hallar la constante de este muelle. La constante del muelle del primer ejercicio, ¿vale? Vamos a saber cuánto es esa constante. Esa constante es, si despejamos, el 0,3 está multiplicando, pasa dividiendo, y esto también la calculadora me sale, vamos a hacerlo, 20 entre 0,3 me salen 66,6 o 66,7, vamos a poner, redondeando, ¿vale? Y esto van a ser newtons partido de metro, ¿vale? Esta es la constante de este muelle. Este muelle, solamente este muelle, tiene esta constante, ¿vale? Entonces ahora podemos hacer el resto de ejercicios. El ejercicio o el apartado A nos dice que la fuerza que producirá un alargamiento de 20 centímetros. Bueno, esto quiere decir que nos pregunta qué fuerza tenemos que aplicar al muelle para que el alargamiento sea de 20 centímetros. ¿Vale? 20 centímetros, aquí ponemos la fuerza y nos pregunta esta fuerza, para que esto se desplace o para que la longitud del muelle sea 20 centímetros mayor, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que la fuerza es igual a la constante por el desplazamiento. La fuerza es lo que nos pregunta, la constante la tenemos porque es el mismo muelle, estamos en el ejercicio número 1, por lo tanto el muelle es el mismo, estamos jugando con ese muelle. Ese muelle tiene una constante de 66,7, ¿vale? Y el desplazamiento es de 0,2, ¿vale? La fuerza que tenemos que aplicar para que ese muelle del que estamos hablando se desplace, vamos a ponerlo bien, se desplace esos 20 centímetros, vamos a hacerlo bien, por 0,2,
a mí me sale 13,34. 13,34. 13,34 newtons, ¿vale? Es la fuerza que tenemos que aplicar a ese muelle para que se desplace esos 0,2 metros, ¿vale? El apartado B, vamos a hacerlo aquí, nos dice que el alargamiento producido por una fuerza de 100 newtons, ¿no? O sea, nos pregunta el alargamiento producido por una fuerza de 100 newtons, realmente, ¿vale? Pues entonces, la fuerza es de 100 newtons, es igual a la constante por el alargamiento. ¿Qué alargamiento va a producir esa fuerza de 100 newtons? A este muelle, al mismo muelle, ¿vale? No estamos hablando de otro muelle, estamos hablando del mismo. Entonces, vamos a dividirlo. Son 100 entre 66,7. Si no me equivoco es 1,50. Vamos a redondear. 1,50. 1,50 metros, ¿vale? Este es el alargamiento. Metros porque tenemos newtons y tenemos newtons partido metro. Entonces lo que nos va a quedar es los metros, ¿vale? Es el alargamiento que va a producir esos 100 newtons. Bueno, aparte fijaos que es bastante fuerza, por lo tanto el muelle se va a estirar pues muchísimo. Se va a estirar demasiado, ¿no? Ahí tenemos el ejercicio 1. Vamos a hacer el ejercicio 2, lo vamos a hacer aquí abajo. A ver si voy a, no sé, cambiar el color. Vamos a poner azul. Y vamos a hacer el ejercicio número 2, ¿vale? El ejercicio 2 nos dice que un muelle se alarga 20 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons, ¿vale? Y nos pide que calculemos la constante elástica, ¿vale? Que es la K, la constante del resorte. Entonces, nada, sabemos que la fuerza es igual a la constante por el estiramiento. Pues nada, tenemos esa... Fijaos que este es otro muelle, ¿vale? Lo voy a dibujar, es azul, es otro muelle. Este no es el mismo de antes, la constante no es la misma. Este puede ser más duro, puede ser más blando, por tanto no es el mismo muelle. Pero sí que le aplicamos 24 newtons a esa constante elástica que no sabemos y ese 0,2, ¿vale? De desplazamiento. Bueno, pues la constante es igual a 24 entre 0,2. El 0,2 se está multiplicando, pasa dividiendo. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo y nos sale 24 entre 0,2. Y estos son pues 120. 120 newtons partido metro. Esa es la K, ¿vale? Del ejercicio número 2. Bien. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Es un poco más lioso. Un poco más largo. Y vamos a ver qué nos dice. Bueno, vamos a hacerlo en verde, venga. Nos dice el ejercicio número 3. Un muelle cuya constante elástica equivale a 150 newtons partido metro tiene una longitud de 35 centímetros. Cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él. Vale, pues entonces tenemos aquí el muelle. Este muelle que tiene una K, ¿vale? 150. Tiene unas dimensiones. Estas dimensiones son de 0,35 metros. ¿Sí? Esto es lo que mide el muelle. Pero claro, a este muelle, en el apartado A, nos dice que la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que la longitud sea de 45. Bueno, esto nos pregunta que nos dice, oye, ¿qué fuerza tengo que meterle yo a este muelle aquí? Hacia abajo, ¿vale? Para que el total, que lo voy a poner de otro color, para que el total de la longitud sea 45. Fijaos, este muelle, aplicando esa fuerza, ha aumentado de tamaño, ¿no? O sea, tiene una longitud mayor. Esa longitud ya no son 35, sino que son 45. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es esta diferencia que hay aquí? Entre 35 y 0,45, ¿vale? He puesto 45, son 0,45 en metros, ¿vale? Bueno, pues esa diferencia es 0,10, ¿vale? Esta es el desplazamiento que ha tenido este muelle. El muelle tenía una longitud concreta, que era 0,35, le metemos la fuerza, le aplicamos la fuerza y de repente mide 10 centímetros más, o sea, 0,10, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que aplicar en la fórmula, ¿vale? Nos dice que qué fuerza, ¿vale? Pues nos sabemos la fuerza, la constante si la sabemos, por el desplazamiento que es 0,10, ¿vale? Pues la fuerza es de, vamos a verlo, a ver cuánto es,
bueno, creo que es muy fácil, pero bueno, lo voy a hacer por si acaso. Uy, que meter una coma, que es 15, ¿vale? Esto es, lógicamente, es como si dividiésemos entre 10. Entonces, perdón, he puesto un número más. Es 15, ¿vale? Esto es 15. La fuerza es de 15 newtons, ¿vale? Tenemos que aplicar una fuerza de 15 newtons para que este muelle mida 10 centímetros más, ¿vale? Y ahora nos pregunta el apartado B, que lo podemos poner por aquí, la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 newtons, ¿vale? Pues dibujamos el mismo muelle, ¿vale? Que tiene una constante, que es 150, ¿verdad? Y que además tiene, vamos a ver, que tiene una longitud, ¿no? Que era 0,35, ¿vale? Estas las medidas del muelle, ¿no? Y nos dice la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 newtons. O sea, tiene esa medida, le aplicamos una fuerza de 63 newtons, ¿vale? Y el muelle, si os fijáis, ha aumentado. Ya no tiene la misma medida, sino que es más largo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues nada, la fuerza, que son 63, es igual a la constante elástica, que son 150, por ese desplazamiento, que no sabemos cuánto es, ¿vale? El desplazamiento. Luego el ejercicio nos pregunta cuál es la longitud del muelle. Vamos a ver cuál es el desplazamiento, porque no lo sabemos. El desplazamiento son 63 entre 150. Ese es el desplazamiento. Vamos a hacerlo. Que esta sí que lo tenemos que hacer aquí. 63 entre 150. Y esto nos da 0,42, ¿vale? 0,42. 0,42 metros, ¿vale? 0,42 metros que son 42 centímetros, ¿vale? Por lo tanto, la longitud total del muelle van a ser lo que medía el muelle, que son 35 centímetros, más 42 que se estira. Y estos son 7 y 7, ¿no? 77 centímetros. Esa es la longitud que va a tener el muelle, ¿vale? Es la longitud que ya tenía más la longitud que ha provocado esta fuerza aplicada, ¿vale? La de 63 newtons. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Es cuestión de ir aplicando las fuerzas y sobre todo tener en cuenta el tema de los muelles, ¿vale? Que cada uno tiene una constante y cada uno tiene unas medidas concretas cuando se le aplica o no se le aplica la fuerza.